Bueno, con este comentario hecho, convido a los compañeros en cabina a participar por un asunto que ayer en la parte final del espacio el tiempo no nos dejó ampliar. Si usted va a Ciudad de México, una de las primeras cosas que le dicen los habitantes de Ciudad de México es que eventualmente en algún momento de sus vidas vieron una erupción del Popo, el Popocatépetl, ese volcán, casi 5 kilómetros de altura, altísimo, que cada cierto tiempo, por un tema natural, arroja cenizas. Los mexicanos han aprendido a vivir con eso, es un riesgo enorme. El Popocatépetl de nosotros, ¿sabe cuál es, Eddie? Sí. Duquesa. Cada cierto tiempo, no un volcán. Por cierto, es peor que el Popo, porque por lo menos el Popocatépetl da para fotos bonitas. Es un monte precioso y permite generar unas postales que, cuando no está en actividad volcánica, de verdad que engalana el perfil del horizonte del Valle de México, del Valle de Tenochtitlán. Ahora, en el caso nuestro, Duquesa, que en 1990, por ahí, quizá un poco antes puede ser, durante la sindicatura de Rafael Corporán de los Santos, se decidió hacer uso de esa llanura, de esa zona en Santo Domingo Norte. Se abandonaron los anteriores depósitos de basura que se utilizaban. El depósito Santo Domingo Norte siempre tuvo un depósito de basura en la zona de Guaricanos, que de hecho hay todavía pasivos ambientales. Se utilizaba en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Este había también un depósito de basura. Y me parece que en la carretera hacia la 6 de noviembre también se utilizaba como zona de amortiguamiento. Había un depósito de basura hacia esa zona camino a Jaina, si no me falla la memoria. Se decidió a partir del año 90 comenzar a utilizar Duquesa como ese gran depósito. Como todo, insisto, ayer lo decíamos, somos el país de los proyectos que no terminan para sobre la marcha iniciar otros proyectos. Antes solo se depositaba basura, punto. Luego surgen las ideas de hacer el famoso relleno sanitario, evitar el lixiviado, tratar de evitar el vertido de estos químicos que generalmente proceden de la biomasa y que hacen un daño terrible en el subsuelo, sobre todo en las aguas, que en muchos casos, sobre todo en Santo Domingo Norte, que es una zona del país, una zona, aunque es muy cercana a la capital, hay que decir que es una zona bastante húmeda. Nuestra nación, en muchos aspectos, queda en medio de ese limbo entre proyectos anteriores, proyectos presentes, proyectos futuros, donde ninguno puede completarse de manera concreta. El Gran Santo Domingo, desde el año 2002, ayer citábamos, procedió a dividirse, a convertirse en una suma de grandes municipios y distritos municipales, incluyendo una división provincial, distrito nacional y la zona del Gran Santo Domingo, que por cierto, debo decir que pudieron haber sido incluso 3 provincias, gracias a Dios que le pararon le pararon la velocidad a un ex senador, un senador que de hecho creo que fue el primero que estrenó esa demarcación, que si lo dejaban, creaba la provincia Mella, que era el nombre que le querían poner a una provincia sacada de la provincia de Santo Domingo y que tuviese solamente la zona oriental. Así, ese era el proyecto, me acuerdo, que llegó alguien alguna vez a defender. Qué bueno que le pararon el coche. En medio de esa atomización, en medio de esa multiplicación de la burocracia, hoy tenemos más ediles que nunca, hoy tenemos presupuesto participativo, hoy tenemos una serie de figuras que se suponen, iban a garantizar que el habitante de toda esta conurbación, de toda esta enorme zona urbana, la más grande del Caribe, dicho sea de paso, la más grande del Caribe insular, y de toda la zona centroamericana, si usted le incluye, pues iba a tener la posibilidad de desarrollo, de un mejor desarrollo, multiplicando la cantidad de alcaldes y dividiendo entre ellos la carga, porque bueno, a cada uno le iba a tocar menos y lo iba a hacer mejor. En la práctica, no ha sido así el resultado. Tenemos una gran ciudad que, aunque está dividida en la teoría, sigue funcionando como un todo. Los problemas de tránsito del Distrito Nacional son los problemas de tránsito de Santo Domingo Este, de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo Oriental, incluso llegando a afectar, ¿por qué no?, a Los Alcarrizos, a Boca Chica, a diversas zonas. Yo diría que incluso se extiende hasta Jaina
Es bueno recordar que la ciudad capital, dado su enorme impacto económico, hace del resto de municipios que les rodean, de comunidades que les rodean, las convierte en ciudades dormitorio. Son zonas donde la gente vive, donde la gente tiene mejor alcance económico, alquilar, comprar, pero trabaja generalmente en el centro o en una zona cercana al centro. Eso no quiere decir que no se hayan ido creando circuitos económicos importantes en alguna de esas zonas. Santo Domingo Este tiene esos circuitos económicos y están en crecimiento, y eso es importante. Ahora bien, ¿qué hace una ciudad? Una ciudad genera, producto del consumo de la alimentación, desechos. Y esos desechos tienen que ir a parar a algún lado. Y ayer decíamos, y hoy el tiempo creo que nos va a permitir en estos minutos finales detallarlo. ¿Qué va a ocurrir con esos desechos? Las grandes ciudades del mundo desarrollado, y esencialmente nos encanta sobre todo el caso asiático, han educado a su población para que desde el hogar inicie la clasificación de la basura. Y así como algunos malls, algunas tiendas, algunos lugares de comercio intentan, y yo creo que es un intento interesante, decirle a la gente que en este zafacón van los plásticos, que en este va la biomasa o la comida, los desechos de los alimentos, y en este va otro tipo de material, así como las clínicas le enseñan a su personal médico y de enfermería y a su personal administrativo también a clasificar la basura. Una vez se logra hacer de eso una educación, incluso la recogida puede perfectamente estar diferenciada también, donde en un momento se recoge un tipo de basura, porque también los camiones contenedores pueden perfectamente estar diseñados para un tipo de desecho. Y convertir lo que hoy es simplemente basura acumulada, toneladas, señores, toneladas. El peso de ese volumen de desechos acumulados, si usted lo quitara ahora mismo de toda la zona de Duquesa, usted le va a quedar un cráter donde usted se va a sorprender de los pisos de altura que se generan a través de la enorme masa acumulada de desechos. Imagine ahora por un momento que esa masa, que tendría que ser calculada obviamente en metros cúbicos, esa cantidad enorme de basura, usted ahora la va a convertir en biomasa para que una central pueda convertir eso en energía. ¿Estamos hablando de ciencia ficción? No. Aquí en el país, y no me deja mentir Esteban, que es un conocedor de la generación de energía, aquí en el este hay una generadora de biomasa a partir de lo que queda del excedente que queda del producto de la caña de azúcar. ¿Dónde está ubicada? ¿En La Romana? En San Pedro. En San Pedro. Sí, a partir de biomasa genera 30. Pero fíjate que eso genera 30 megavatios con un chin de materia prima, porque la guacazo de caña de azúcar son un chin. Imagine comparado con lo que se puede producir la biomasa que pudiera separarse de una ciudad, de una mega ciudad, de una zona metropolitana de 3.6, 3.7 millones de habitantes, lo que se generaría a partir de una central que maneje la biomasa. Pero luego está el tema de los plásticos y los metales. Luego está el tema de la separación de los materiales que pudiera hacerse perfectamente a partir de la clasificación de la basura, el cartón, el papel, el plástico e incluso los metales, que dicho sea de paso, ayer lo adelantaba. La separación de los metales es producto de lo que ha ocurrido en otros países, una fuente también de riqueza interesante. Es una especie incluso de minería bastante curiosa, esta de buscar los metales y clasificarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces botamos electrodomésticos o partes de electrodomésticos. Y usted sabía que dentro de un celular utilizado, de un celular usado, mejor dicho, dentro de un televisor usado, dentro de ciertos tipos de aparatos, los monitores, aparecen platino, sí, aparece cobalto, aparece níquel, aparece silicio. Monitores de computadora. Sobre todo el silicio, que es el material de que se fabrica el microchip. Sí, exactamente. Por eso se llama Silicon Valley. Y mucha gente cree que es por la silicona que se ponen las mujeres en los senos. No, es por el sílice, no por la silicona, aunque suene parecido a silicona. El sílice es uno de esos minerales precisamente de un uso altísimo en la fabricación de electrodomésticos y que luego puede también, a partir de esos procesos de clasificación de desechos, recuperarse en gran parte y comenzar el proceso de reutilización. Es decir, donde hoy tenemos un problema sanitario, donde hoy tenemos un problema sanitario agravado por el incendio, agravado por el humo y las corrientes de aire que llevan ese humo, esa contaminación hacia el Gran Santo Domingo, donde tenemos un problema legal, donde tenemos un problema de corrupción administrativa y legislativa, porque hay que decirle a este país qué ha pasado realmente y quiénes
se han beneficiado de ese caos, quienes se han beneficiado de un laberinto legal y legislativo que ha llevado a esta trampa y que ha convertido a Duquesa, insisto, en el Popocatépetl, en el volcán que está al lado de la ciudad, solo que ni siquiera da para una maldita foto, porque por lo menos el Popocatépetl permite estudiar la ciencia de la vulcanología y muchísima otra cosa que no permite Duquesa, ni siquiera eso. Yo le cambio a los mexicanos. Ellos no van a estar de acuerdo, obviamente. El Duquesa por el volcán. Ahora bien, estamos condenados. No se puede hacer nada ya. Miren, se puede comenzar tarde, pero hay que empezar. Y la mejor forma de empezar es saber en qué dirección queremos avanzar. Tendrán que ponerse de acuerdo primero los gobiernos de los municipios afectados, que son los de la gran ciudad. Y luego decidir, y muchas veces la decisión debe generar lo más correcto. Yo voy a proponer, y ya en un próximo comentario, porque aquí termina nuestro tiempo, ¿cuáles podrían ser esas opciones? ¿Qué podría incluir? ¿Qué capitales podría traer? Y cómo incluso otras zonas del mundo han tenido que tomar decisiones y variar lo que anteriormente eran políticas erradas en materia de política de desechos, en política sanitaria, y terminar convirtiendo esto incluso en parte de la propia política energética de una nación. Así nos vamos con este comentario y por supuesto seguimos con más de la programación del Gobierno de la Tarde.